Bueno, señores, ¿cómo arrancamos? Yo quiero hacer un análisis primero que es más bien sociológico, que no es crítica, ¿no? Sino pretende describir algo que me parece nos llevó o llevó al gobierno, y acá me sumo yo también, a un error de análisis. La cuestión tiene que ver con la vida humana. ¿Y por qué la gente no agradece con el voto la vacuna? La gente sin duda no agradece con el voto la vacuna, y eso está bien. Yo no voy a criticar eso para nada, porque hay que analizarlo y entenderlo. Y la realidad es que vos no tenés por qué agradecerle la vida a nadie. Todos tenemos derecho a la vida y es una concepción absolutamente humana. También agradecer la vida es tener una conciencia de muerte que el ser humano quiere olvidar. Todos nos vamos a morir, pero no podés vivir pensando en eso porque no aguantarías la presión, ¿no es cierto? Entonces, cuando te salva la vida un médico, lo agradeces, estás muy contento, estás feliz, pero no le entregas la casa al médico. Porque vos tenés que seguir viviendo, tenés que seguir trabajando, tenés que seguir pagando las cuentas y todo eso. Por eso está muy bien que la gente no agradezca con el voto la vacuna. Yo creo que la gran campaña vacunatoria en medio de esta pandemia llevó a algún error de análisis en este sentido, que la gente iba a reconocer. La gente no tiene por qué reconocer eso. Yo lo digo porque yo también me equivoqué en ese análisis. Yo hago la autocrítica mía. Yo me equivoqué en ese análisis porque pensaba que podía haber algún tipo de agradecimiento. La verdad que tiene lógica que no lo haya. Tiene la total lógica que no lo haya. Este es un capítulo sobre el cual la gente no quiere entrar más. El segundo tema de análisis, que también creo que allí hubo algún error, es la profundidad de la herida que provocó la pandemia, sobre todo en los núcleos familiares, que fueron totalmente trastocados en su funcionamiento más básico y lógico. Pido silencio, por favor, atrás de cámara. En su funcionamiento más básico y fundamental fue completamente trastocado. La pandemia trajo demasiado dolor por las pérdidas humanas, lo irreparable, por el dolor de las personas que perdieron familiares. Pero después, cómo se complicó la vida, se desordenó la vida de todos. El hecho de tener los chicos en casa, fundamental para salvar vidas, pero trajo una cantidad de problemas a la familia, a las parejas, a los chicos, problemas psicológicos, problemas de todo tipo. También hay que tener eso muy en cuenta, porque eso genera una bronca y en algún lado vos tenés que depositar esa bronca. Yo creo que mucha de esa bronca fue a castigar al gobierno. A castigar al gobierno también tiene lógica. También tiene lógica. ¿Quién vas a castigar? Te puedes castigar a vos mismo más de lo que te castigó la pandemia. Y entonces te la agarrás con el gobierno. Y es lógico. Finalmente las medidas las tomaba el gobierno. ¿O no las tomó el gobierno? Las tomó el gobierno. Salvaron vidas, claro, pero fueron terribles, fueron durísimas. También eso me parece que es un factor a tener en cuenta al analizar este voto castigo tremendo. La tercera cuestión fundamental, lo económico. Lo económico. Y ahí cualquier análisis de cómo se le factura la pandemia a todos los gobiernos o a todos los países no cuenta para la Argentina. Si nosotros estamos en una situación completamente excepcional, que era estar abajo de la lona. Estábamos tratando con la partida de Macri, con la salida del desastre de Macri, tratamos de subir a la lona. Ahora, no alcanzamos a poner un pie en el ring que de una trompada nos bajaron de vuelta y de vuelta abajo de la lona. Entonces, ¿qué análisis podés hacer? ¿Cómo lo comparas con otro país? No todos los países los agarró la pandemia en el peor momento. A nosotros la pandemia nos vino en el peor momento, después del desastre total. Entonces, ¿cómo no vas a comerte un sopapo gigantesco si la economía está destrozada, la economía de la gente? No es que no llega a fin de mes la gente que no tiene trabajo. La gente que tiene trabajo no llega a fin de mes. Es más, si vos me decís la gente trabaja en negro y no llega a fin de mes, no. La gente que tiene un trabajo registrado no llega a fin de mes. El jubilado, ni a palos, llega a mitad de mes. Porque ahora vamos a ver lo que son los números. Son terribles. Son terribles. Entonces, todo esto ocurre, y es totalmente lógico el sopapo, el cachetazo que le da la gente al gobierno. Total y completamente lógico. Entonces, también hay que aprovechar esto. ¿Por qué? Porque ocurre en un momento sin consecuencias. Porque también eso tiene las PASO.
Y este gobierno tiene la suerte de que todo eso está ocurriendo en una PASO y que entonces puede reaccionar. Porque es un fenómeno muy loco este de las PASO, donde la gente se zarpa más con el voto. Se lanza y está muy bien. Entonces todo es más sonoro. También le pasó a Macri, que la gente después morigeró su voto. Luego, el voto de las PASO fue catastrófico para Macri. Después fue simplemente malo. Perdió en primera vuelta. Pero lo que había sido las PASO es un cachetazo con ruido, con sonido tremendo, una parafernalia gigantesca, porque la gente estaba muy enojada. Y ahora también está enojada la gente. Distintos motivos. Si querés, podemos hacer un gran análisis de cómo la gente tiene que entender que la pandemia no importa, la gente no entiende eso. Ni tiene por qué entenderlo, la gente no llega a fin de mes, punto. Te lo factura directamente, no da más vueltas. No da más vueltas. ¿Qué leen los números, salario real y demás? Para que veas que esto es lo que está facturando la gente y tiene total lógica, ¿no? Y ahí vemos el equipo económico y parte de la jefatura de gabinete que son responsables. Señores, son responsables de esto. Mirá la caída del salario. ¿Cómo se gana una elección con caída del salario real? No se ganan las elecciones con caída del salario real, ¿no es cierto? En pesos constantes, ahí ves cómo ha sido una constante la caída. Entonces, con esto no se ganan elecciones. Con caída del salario real se pierden las elecciones. Si vos no mejorás esto, te terminás yendo. Te terminás yendo, es así. Vamos a ver las jubilaciones, por ejemplo, ¿no? Para que veas, porque nos olvidamos muchas veces de eso. También error, ¿no? Mirá lo que son la jubilación mínima en pesos. Terminamos con una jubilación menos de 24.000 pesos. ¿Qué son 24.000 pesos hoy para un jubilado, para cualquiera? De verdad, lo que más en el supermercado en 2 patadas. Es increíble cómo se puede vivir así. ¿No es cierto? No se puede vivir así. No se puede vivir así. La gente lo factura. Después, capacidad de compra también ha bajado muchísimo. Mirá lo que es la capacidad de compra de asado en kilos. Se hizo pelota. Y hoy ya decía Estefanía Pozo, con mucha inteligencia, que es compañera mía, tengo la suerte de tenerla en la radio, y me decía, no es que la gente no podía comprar asado, no podía comprar fideos tampoco, y ahí ves lo que es fideos también. El ingreso, cómo ha ido subiendo, pero al mismo tiempo los precios se fueron a cualquier lado. Mirá, hoy me decía alguien del gobierno, me decía, por ejemplo, cosas que al gobierno se le escapan. Es buenísima la posibilidad de gastar en cuotas, de comprar en cuotas, de gente que puede comprar en cuotas. Pero después iba a comprar el ahora 24 y no le alcanzaba el cupo de la tarjeta de crédito. Y me decían, es una locura que el gobierno está financiando 24 cuotas contra una inflación galopante. Eso es buenísimo. El gobierno pone plata para financiarte esa compra. Y eso es prodigioso, virtuoso, mejor dicho, porque después te permite que la gente, las fábricas argentinas vendan heladeras, lavarropas, lo que fuera. Pero si vos no tenés cupo en la tarjeta de crédito, ¿de qué corno te sirve el ahora 24? Vos decís, fenómeno, yo lo puedo pagar. Poné la tarjeta y dice, no, el cupo a usted no le da. Decime si el gobierno no puede financiar ese cupo. Es una cuestión de lógica. Esas cosas son errores, muchachos. Son errores. Son errores del equipo económico. ¿No es cierto? De quien diseña estas medidas no se le puede escapar que la gente va a querer comprar la heladera y no le alcanza con el cupo de la tarjeta, cuando sí le alcanza para pagarlo mensualmente. No, ahí se te escapa la tortuga, digamos la verdad, ¿no? Bueno, señores, esto, mirá, la leche, la yerba, la gente compra menos leche, compra menos yerba, y la nafta, ni te digo, no te digo nada. Entonces, estos son errores que se tienen que corregir. Insisto con esto y cierro para ir a escuchar un poco de testimonios que vamos a analizar bastante. Es una gran posibilidad, brillante oportunidad que tiene el gobierno para hacer fuertes cambios. Los va a hacer probablemente en política. Ahora, ¿no es momento también de hacer cambios de personas? Y yo digo que es un error eso de creer que los cambios de gabinete debilitan a un presidente. No, señores. Para mí debilita mucho más no poder hacer cambios. No animarse a hacer cambios es una señal peor de debilidad que hacer los cambios, si son todos fusibles. Y si además la economía se eligió un camino, no sé, donde, bueno, se pasaron estas cosas, no se tuvo en cuenta la situación de los argentinos para llegar a fin de mes, para vivir con un salario básico o con una jubilación básica. Bueno, ¿qué tiene de malo que alguien pague por eso y que se vaya
no tiene nada de malo. No, a mí no me asusta en lo más mínimo. Al contrario, oxigena al presidente, oxigena a toda la alianza de gobierno. Está bueno eso. Ahora no entiendo por qué la resistencia a los cambios. De adentro mismo del gobierno se piden los cambios, ¿no es cierto? No tendría nada malo. No es señal de debilidad. Peor debilidad es no hacer los cambios, a mi juicio. Puedo estar equivocado. Vamos a escuchar al presidente de la Nación. A ver. Y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no debemos cometer. Vamos a trabajar para que en noviembre, cuando llegue la hora de la elección general, los argentinos y las argentinas nos acompañen, porque seguimos convencidos que estamos enfrente a dos modelos de país. Un modelo que a todos incluye y un modelo que a millones deja a un costado. Les pido que mañana mismo vayan a hablar con sus vecinos. Que no perdamos un día. La campaña acaba de empezar. Nada quiero más que terminar este mandato dejando un país en pie, sin pobres y gente con trabajo. Eso es lo que quiero, no quiero otra cosa. Les agradezco a todos, felicito a los que han tenido mejores resultados que nosotros y con toda la fuerza, con esa vocación democrática que siempre hemos tenido. Vamos por adelante, que en noviembre vamos a dar vuelta a esta historia. Gracias a todos y todas. Comparto el tono y la energía del presidente para decir algo que es totalmente cierto. Hay enormes posibilidades de que el gobierno dé vuelta a esto en noviembre, tomando las decisiones correctas. Ahora, también en estos 2 meses vos le tenés que demostrar a la gente que este modelo da resultados diferentes al otro modelo. Porque acá el riesgo es que 2 modelos que se proclaman totalmente diferentes terminen dando un mismo resultado. Es verdad, pandemia mediante, no hay duda. Pero hay mucha gente que va a decir, che, pero a mí yo la diferencia entre los 2 modelos no la viví todavía acá en el bolsillo. ¿Y qué le vas a decir a esa gente? Y tenés razón, tenés razón. Bueno, a ver qué dijo el jefe de gabinete hoy a la mañana con el Gato en Radio 10. La pandemia hizo sufrir mucho a la gente y es lógico que no estén conformes con el gobierno en este sentido, porque la pandemia nos hizo tomar medidas de cuidado, que eran medidas muy antipáticas. El presidente lo había planteado en su momento, vos te acordás bien, innumerable cantidad de veces, cuando tenía que tomar medidas de restricción de circulación, medidas de cuidado, producto de la pandemia. Él hasta incluso lo llegó a expresar, yo no tengo problema en si tengo que pagar costos políticos, yo lo que no quiero es descuidar a los argentinos. Bueno, yo creo que no es tanto momento ya de explicar, creo que es el momento de hacer, ¿no es cierto? De hacer. O algunos dijeron, bueno, hay que salir a explicar. No hay que explicar más nada. La gente la tiene muy clara. No mostró confusión la gente en su mensaje en el día de ayer. Mostró que la tienen muy clara. Pidieron un cambio. Bueno, ahora hay que hacer ese cambio, ¿eh? ¿Y por dónde seguimos ahora? Victoria Tolosa Paz también habló esta mañana por radio. Estoy acá, como siempre, intentando ser honesta con la lectura de esa contundencia en las urnas, ¿no? Y haciéndonos cargo de qué expresa esa contundencia, ¿no? Y buscando justamente que la política las resuelva, que es a lo que nos dedicamos, básicamente. ¿Y qué expresa? Y expresa que así no nos acompañan, así no nos acompañan. O sea, las herramientas y las políticas públicas que nosotros podemos entender eran necesarias en este tiempo de gobierno y de pandemia, claramente no han podido llegar a lo profundo de los hogares que han, en el día de ayer, votado y que nos dijeron así no. Clarísimo. Y para mí, lo voy a decir con todas las letras, los principales candidatos, lo escucharon recién con el Gato a Leandro Santoro, la escucharon recién con una claridad absoluta a Victoria Tolosa Paz. Los candidatos no tienen nada que ver con este resultado, ¿eh? El que crea que acá tienen algo que ver los candidatos no tiene ni idea de lo que pasó ayer. Ayer el mensaje fue al gobierno, al gobierno. Los candidatos, a mi juicio, son de lo mejor, excelentes. No es por ahí. El problema no fueron los candidatos, yo creo que todo el mundo lo tiene claro, y los candidatos son quienes más claro lo tienen, ¿no es cierto? Y creo yo van a ser claves en estos 2 meses. Pero, sin duda, el gobierno fue el gran
receptor de este cachetazo, no los candidatos. Acá no es un problema de candidatos, ni de que no haya habido paso en los candidatos oficialistas. Me parece que es bastante lógico que el oficialismo, bueno, modere un poquito las diferencias. Hubiese habido paso, tampoco cambiaba la realidad de que la gente votó con el bolsillo, porque el bolsillo está agujereado, destrozado. Esa es la clave. Y la pandemia dejó muchas heridas, demasiadas heridas. El Chino Navarro, hablé con él en la radio, estuvo acá en el canal haciendo fuerte autocrítica, diciendo cosas importantes. Hoy me llegó a decir a la mañana que el gobierno, que admitía que el gobierno se había ocupado más de los movimientos sociales que de la clase media. El Chino Navarro, que conduce un movimiento social muy importante, reconoció que faltó más preocupación por la clase media, que hubo preocupación por los movimientos sociales, pero faltó preocupación por la clase media. Mirá. Lo importante no es enojarse, por eso yo valoro la actitud del presidente. Se hizo cargo de la derrota, es el jefe de Estado, además presidente del principal partido de la coalición. Buscar cuál es la causa, no hay una sola causa. ¿Es la económica? Sí, pero hay otras causas, debe haber múltiples causas. Cuando vos hablas con personas por qué nos votan o por qué no nos votan, las causas son múltiples. ¿Lo económico juega mucho? Sí, juega mucho. Pero hay una decadencia, recién hablamos fuera del aire, nosotros del 75 para acá, vos estabas haciendo mención del 77, tu papá, la Argentina viene cayendo, sí. Y la política no resolvemos los problemas, salvo el momento de Néstor y Cristina, que parecía que torcíamos esa caída, ese derrumbe. Bueno, y hoy Hernán Brienza, hablé con él a la mañana, muy lúcido también, se metió con algo que es totalmente cierto, que va más allá de este gobierno, del gobierno anterior. ¿Hace cuánto que en la Argentina no hay una sensación de progreso? Creo que hablamos mucho de si la gente joven quiere hacer una experiencia en el exterior o no. ¿Cuánto hace que la Argentina no le presenta a su ciudadanía una sensación de progreso social? ¿Qué es el progreso social? Bueno, por ejemplo, conseguir la compra de una casa. ¿Cuánto hace que de verdad la gente no tiene la posibilidad de comprarse una casa con el fruto de un trabajo digno, donde no tenés que hacerte millonario, sino con tu trabajo comprarte una casa? Estamos frente a generaciones que vienen esperando que muera la generación de más arriba para heredar la casa. Eso es muy triste. Entonces, como país hay que recuperar eso. La verdad que eso no ha ocurrido, no ha ocurrido. Se suma a la frustración del macrismo, del desastre económico macrista, del desastre económico de la pandemia, de las heridas de la pandemia, y también ver una Argentina que ya hace demasiados años que no promete un progreso social, lo decía así. Lo que sí me parece que hay que hacer es ajustar la mirada sobre qué le está ocurriendo a un gran sector de la población, que son las clases medias, que van desde... Son muy amplias en Argentina las clases medias, hay clases medias bajas, clases medias altas y clases medias, por decirlo a grosso modo, y creo que esas clases medias arrastran una frustración histórica que hacen que la política no pueda darle respuestas. Yo no quiero cargar las tintas solamente sobre este gobierno, pero tampoco quiero hacerlo exactamente sobre el gobierno de Macri, aunque creo que tiene muchísima más responsabilidad. Yo, por ejemplo, una persona de 40 o 50 años, ¿cuánto hace que no se puede comprar una casa en la Argentina, no? No, ¿Cuánto totalmente. hace que no hay posibilidad de cumplir un sueño, no? Sí. Los tipos que tenemos 40 o 50 años estamos esperando que se mueran nuestros padres para poder heredar la casa y comprar la casa que queremos, ¿no? Es cierto. Y eso nos miserabiliza mucho como sociedad. Eso nos frustra mucho, ¿no? Nos llena de frustración. Sí, hoy la sociedad argentina es una sociedad frustrada, sin lugar a dudas, Por eso hay que interpretar muy bien estas elecciones. Creo que también hay un riesgo para la oposición de no entender que acá el mérito no estuvo en la oposición, que acá lo que se jugó fue esto que estamos explicando. Mirá cómo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, hace esta interpretación que yo ahora voy a opinar sobre ella. Y bueno, y gracias a todos los que votaron, es que ayer hubo una voz muy clara, una voz de los argentinos que le dijo al gobierno basta, basta de este rumbo, basta de querer avanzar sobre las instituciones, basta de estas idas y vueltas, de no tener un plan, de no tener un rumbo claro, de las improvisaciones.
Basta de promover que los chicos no hayan estado en las aulas. Basta de no tener una decisión política clara para luchar contra el narcotráfico y contra la inseguridad. Basta. Eso es lo que ayer dijimos los argentinos. No, totalmente no a lo que expresa Rodríguez Larreta. Obviamente él hace su interpretación que le conviene a él. Me parece que esas cosas no estuvieron en juego en la elección, no estuvieron en juego para nada. No es por ahí, es por el lado económico y es con respecto claramente a los resultados que está dando. La gente no está pidiendo un cambio en ese sentido, está pidiendo sentir las mejoras de un modelo nuevo que viene a reemplazar el que fracasó. Pero después todos esos condimentos de que acá se votó por los colegios, por supuesto que a la gente le reventó la vida familiar tener a los chicos en la casa, por supuesto, y a los chicos les hizo daño, sin duda. Pero nadie cree que detrás de eso había una mente maquiavélica que quería soltar delincuentes, soltar narcotraficantes, complicarle la vida a la familia para que no haya más educación. Esto es un disparate, una exageración. Por esas exageraciones son los sobregiros que tiene la oposición siempre. Eso ayuda mucho al gobierno porque la oposición tiene gran tendencia a sobregirarse con mucha velocidad. No es por ahí, Pero no quiere decir que el mensaje no sea contundente sobre lo que venimos analizando. Vamos a ver los resultados, señores, analizarlos para que veamos cómo fue esta historia, ¿no? Juntos por el Cambio sacó 40,5% resultados nacionales de esta PASO. El Frente de Todos 31,3%. No están muy lejos de sus núcleos duros, por supuesto, ¿eh? En las distritales, las de los partidos locales, 9,2%, Frente de Izquierda, claro, es importante, por ejemplo, ganó el Movimiento Popular Neuquino y también en Río Negro, bueno, ahora me olvido, no importa. Frente de Izquierda, 6,3%, tercera fuerza. Vamos con Vos, esto es Florencio Randazzo, 3,2%, la verdad, un número muy flojito. Me voy a La Libertad Avanza, 3,2%, fíjate, el resultado final, otros 2,6%, voto en blanco 3,7%. No fue una gran elección de la oposición tampoco, porque estuvo muy disgregado el voto castigo, desparramó votos a lo loco, ¿eh? Vamos a ir analizando ahora a nivel... Estas son las PASO. Mirá, muy interesante. Resultados nacionales de las PASO. PASO del 2017. Vamos a empezar de abajo para arriba. Juntos por el Cambio, 35,9%. Frente de Todos, 21,08%. Un desastre fue el 2017. Estas fueron mejores. Estas fueron mucho mejores que el 2017. A tenerlo en cuenta, ¿no? A tenerlo en cuenta esto, ¿eh? Elecciones presidenciales 2019, las PASO, 31,8%, ahí le fue, en estas elecciones fue mejor a Juntos por el Cambio, y el Frente de Todos, 47,79%, por supuesto le fue muy mal en comparación, lo tenés arriba, 40,50% Juntos por el Cambio contra 31,7%. Ahí hay un número de gente que no tiene ningún problema en votar Juntos por el Cambio, después votar al Frente de Todos, y está muy bien. Los núcleos duros se mantienen en un 30%, pero después tenés 17, 18, 19, 20, que va de un lado para el otro sin ningún problema. Y eso es bueno, ¿eh? Es bueno para un país no tener dos núcleos duros. Es bueno tener mucha gente en el medio que va juzgando lo que va pasando en el medio. Hay gente que, aunque le vaya mal a este gobierno, lo va a seguir votando, pero tenés este grupo que da vuelta a la elección, que dice, si ahora me va mal, yo lo voto en contra y no tengo ningún problema. Mirá, participación también, esto explica mucho del voto que no apareció para el Frente de Todos en la baja participación. PASO 2017, 72% de la gente votó. 2019, 76%. En las generales del 2019, mirá cómo subió. De 76 se fue al 81%. Y después, en la PASO 2021, la cifra más baja, ¿no es cierto? Cifra más baja, 68%. ¿Cuántos millones de votos? Porque estamos hablando de millones de votos menos que hubo en la elección. Entonces vos tenés todo lo que el gobierno puede hacer para mejorar en 2 meses la situación del bolsillo de la gente. Porque es verdad que hay una reactivación en marcha. Nosotros lo venimos diciendo, pero al mismo tiempo
También incluso lo dijo desde el gobierno, me acuerdo de Cecilia Todesca que me lo dijo en la radio, la reactivación no se siente en el bolsillo. Entonces vos tenés que crear un puente hasta que la gente reciba los beneficios de que vayas reduciendo la inflación, cosa que no ha pasado. Estamos con la inflación de Macri, que hemos criticado tanto, ¿no es cierto? Entonces, mientras vos tenés que reducir la inflación, va a llevar tiempo. No está pasando tampoco a la velocidad que queremos. No está llegando la reactivación, que sí se da, pero no llega al bolsillo. Y bueno, si vos no tendés un puente, la gente no te va a esperar. No te va a esperar. Porque no puede esperar. Porque tiene que pagar las cuentas a fin de mes, tiene que darle de comer a sus hijos. No te va a esperar. Entonces vos tenés que crear un puente. El gobierno puede en estos 2 meses crear ese puente. Sin duda que puede. Puede aumentar el compromiso de la gente con mucha más gente, millones de personas que no fueron a votar, que van a ir seguramente a votar, pues la gente es muy respetuosa del voto en la elección general, no le gusta guardárselo en el bolsillo, no le gusta tirarlo, sí le gusta revolearlo en la PASO, no hay duda que lo revolea. Ojo, con motivos lógicos, no estoy diciendo que revolea el voto y lo estoy criticando, digo, revolea el voto en cuanto a dónde va, pero los motivos son clarísimos, Mira, paso en la ciudad, esto es muy interesante. 2017, mira vos, 48,7, vamos juntos. Acuérdense, 20,5 unidad porteña, 13,3 evolución. La verdad es que la paso de este año en Ciudad de Buenos Aires es mejor que la del 2017. 2019, Juntos por el Cambio, 46,5. Lamens en Capital, 31,9. Consenso Federal de Matías Tombolini, 7,2. Y vamos a... bueno, ahí está, filmo, no, pará. Saquémosla porque está mal. Después la recuperamos. Pero el Frente de Todos sacó 24,7 y 48,2 el Juntos por el Cambio. La verdad, no ha sido una mala elección de la PASO en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a echarle una mirada al gobierno. Le ponemos una mirada al gobierno. Ministerios en el ojo de la tormenta. Claudio Moroni, Ministerio de Trabajo, ¿no? Con sueldos muy bajos, ¿no? Un ministro de un Ministerio de Trabajo con sueldos muy bajos. Sueldos en blanco que no te alcanza para llegar a fin de mes, que están muy por debajo de la línea de pobreza. Es un problema muy serio, más para un gobierno peronista, más para un gobierno que viene de 2 catástrofes, la de Macri y la de la pandemia. Martín Guzmán, Ministerio de Economía. Bueno, la cabeza principal de todo el equipo económico, la gente votó en contra de lo que está pasando en la economía. Entonces acá hubo problemas, ¿no? Acá hubo problemas serios. Matías Culfas, Ministerio de Producción, que hoy está logrando una reactivación, pero que no llega. Con errores, como les decía, esto de las tarjetas de crédito. Ahora 24, pero la tarjeta me la rebota. Entonces, no, errores. Matías Lames, Ministerio de Turismo y Deporte. Bueno, muy sufrido el turismo, obviamente por la pandemia, pero donde se necesita trabajarlo muchísimo más, porque además ahí tenés también todo el turismo que es gran, bueno, es el que usa los hoteles, el que te puebla también los restaurantes, los bares, que te genera una reactivación muy grande, es la industria sin chimeneas más importantes. También hay muchísimo más por trabajar. Por eso decimos los ministros en el ojo de la tormenta. Y evidentemente, vuelvo a reiterar esto, a mí no me asustan los cambios de gabinete, para nada, todo lo contrario, y no lo veo como signo de debilidad. Me parece que es más signo de debilidad no poder hacer cambios. Está bueno hacer cambios, oxigenan, ayudan, traen ideas nuevas, generan expectativa en la gente, todo eso hay que hacer, Ya hablamos de las medidas económicas que van a llegar el día jueves, pero también las personas ayudan mucho a generar otras sensaciones. Bueno, hoy hablé tempranito, lo tenemos vía Zoom. Bueno, voy a charlar entonces ahora con alguien que hablé hoy a la mañana, me quedé con ganas de charlar un poquito más, de que lo escuchen ustedes, Alejandro Banoli, está por Zoom con nosotros. Alejandro Banoli, buen día, buenas tardes, buenas noches, Pablo Dugan saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, el tema de la economía, por supuesto, y vos habías hecho algunas críticas, me gustaría que pintes un poquito el panorama. Sí, a ver, un poco coincido con lo que decías recién en el editorial, ¿no? Creo que es cierto que la economía estos meses ha recuperado después de una caída brutal el año pasado, pero lo cierto es que esta reactivación tiene resultados muy divergentes. Los asalariados formales en la industria han recuperado un poco lo perdido desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández,
pero hay muchos trabajadores informales que no solo no han recuperado su trabajo, sino que los que los tienen están en niveles salariales muy bajos. Por otro lado, también escuchaba lo de los sectores medios, ¿no? Bueno, creo que hay una sumatoria de demandas legítimas. Creo que esto es un llamado de atención muy fuerte sobre el gobierno respecto a algunas cuestiones importantes, ¿no? En primer lugar, un consumo que no ha repuntado en estos 2 años. Solo el último mes hubo un dato positivo. Y bueno, cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo te decía hoy a la mañana, y vos destacaste, ¿no? Cómo cosas elementales como obras públicas, obras de infraestructura, que tienen un efecto multiplicador en la economía muy importante, bueno, no han arrancado y están en niveles muy bajos respecto a 2017. Así que bueno, creo que esta PASO es un gran llamado de atención para el gobierno para buscar mecanismos para que pueda llegar dinero a la calle, para que la gente pueda tener más poder de compra, para que haya más trabajo. Indudablemente, hay 2 meses para ver si el gobierno puede dar algunas respuestas. Obviamente magia en 2 meses no se puede hacer, pero bueno, yo diría, digamos, en 2 líneas de tiempo también es muy importante que la gente pueda ver un horizonte, ¿no? Que realmente haya un combate frontal contra la inflación, que se vea que hay un plan económico. Me parece que si se dan señales de cosas consistentes, contundentes y no a medias tintas, bueno, la ciudadanía, como vos decías, ¿no? Hay un gran porcentaje del electorado que fluctúa en función de la puntuación que hace sobre los gobiernos. Sí, lo hizo sobre el gobierno de Cristina, sobre Macri y ahora sobre Alberto Fernández. Por eso no hay que asustarse ni dramatizar sobre eso. La gente vota con el bolsillo, como está sintiendo que va la cosa. Ahora, Alejandro, se vienen medidas ahora rápidas el día jueves que aparentemente tienen que ver con mejorar jubilaciones, mejorar salario básico. Bueno, algunas de mejoras digamos, simples para hacer, que no es meter mucho mano en profundidad con la economía, sino mejorar directamente cosas que van derecho a la gente. ¿Confías que es por ahí o es mucho más que eso? A ver, creo que en lo coyuntural, el hecho de que la gente pueda ganar más, porque los salarios están muy quedados, ¿no? Ya se venía desde 2018 de una caída muy grande, ¿no? Y como te decía, los privados registrados recuperaron lo que perdieron en la gestión de Alberto, pero no lo perdido en lo de Macri. Los informales y los estatales han perdido entre un 10 y un 15% de un poder de compra muy bajo. Entonces, esto es urgente. Y esto es necesario para que la economía pueda crecer. Con 50% de inflación ya perdés absolutamente de relación. No sabes si estás ganando bien, si estás ganando... Bueno, no, bien nadie está ganando. Pero digo, no sabes si estás ganando mal o muy mal o terriblemente mal, porque de verdad hay un desfasaje de precios ridículo. La inflación está demasiado alta para poder calcular una economía lógica. Te vuelve loco la inflación al 50%. Bueno, totalmente, porque la gente pierde cualquier referencia de precios, ¿no? La mayoría de las personas no sabe, digamos, a los pocos días cuánto vale, salvo unos pocos productos. Entonces, esto para quien tiene que tomar decisiones, ya sea de consumo, ni hablemos de inversión, es muy malo. Entonces, creo que, a ver, la principal demanda sobre el gobierno de Alberto creo que tiene que ver con la pobreza y tiene que ver con el empleo y los salarios. Pero en segundo lugar, y está muy ligado a lo anterior, es el tema de la inflación, ¿no? Y en este sentido, bueno, creo que hay que avanzar algo que revierta las expectativas. No alcanza con bajar la inflación del 4 al 3% mensual o del 3 al 2,9%. Hace falta un plan que ataque el conjunto de las causas de la inflación para llevarla, digamos, a niveles de 1,5%, ni siquiera te digo a niveles de los países desarrollados. Ponete, si podés, Alejandro, para explicarnos en la cabeza de Martín Guzmán. ¿Qué es lo que ha querido hacer qué cosas ha priorizado Martín Guzmán para que lleguemos a esta situación que obviamente ahora la tenés que revertir, porque sabés que si no, esto se repite en noviembre o puede empeorar en noviembre si no mostrás alguna reacción? ¿Qué es lo que ha tenido en la cabeza el ministro de Economía para llegar a esta situación?
Bueno, a ver, hubo un aumento muy fuerte de los precios a fin del año pasado y la primera parte de este año, y esto tuvo mucho que ver con la corrida cambiaria del año pasado, y creo que la baja que hubo en estos meses tuvo que ver con algunas decisiones correctas, el ancla cambiaria, el haber limitado los aumentos de tarifas, bueno, las señales respecto a las paritarias, es decir, los salarios no tuvieron ninguna culpa de los precios, no hubo ningún desborde monetario tampoco, viste que muchas veces se dice, bueno, la emisión monetaria de por sí genera inflación. No, vos sabés que esto es un poco técnico, pero la cantidad de dinero que hay en la economía cayó en relación a los precios un 9%, es decir, y esto pasó en la gestión de Macri. En la gestión de Macri hubo momentos de no emisión monetaria, en 2019, y una inflación del 50%. Entonces, bajar la inflación en la Argentina requiere de cuestiones estructurales muy profundas. Yo te diría, primero, bueno, como todo tenés que revertir las expectativas. Si vos pensás que el mes que viene la inflación va a ser el 3% y el dólar va a aumentar un 3%, remarcar un 3%. Entonces hay que revertir las expectativas. Hay una inercia inflacionaria que tiene que ver con cómo, por ejemplo, un contrato de alquiler o determinados precios se ajustan automáticamente. Esto se llama inercia inflacionaria en economía. Después, bueno, tuviste el problema, esto es mundial, pero en Argentina muy grave, del aumento de los alimentos. Y acá hay un tema histórico, ¿no? Esto no es culpa de Alberto, ni esto es de muchos años, que se habla mucho y se ha hecho poco. Hay problemas muy serios en las cadenas de producción y de comercialización. Totalmente. No puede ser que la leche al productor le paguen 10 pesos y en la góndola valga 100 pesos. Sí, entonces, totalmente. Evidentemente acá hay mucho para hacer. Entonces digo, lo que hace falta no son medidas parciales, hace falta un plan de estabilización que ataque en conjunto todas las causas de la inflación, y si se puede hacer en el marco, yo te diría, de un acuerdo económico y social. Yo espero que ojalá el presidente y la vicepresidenta, bueno, convoquen obviamente al Congreso, a los sindicatos, a las empresas, y verdaderamente entre todos, porque la situación es muy grave. Más allá de lo que pase con el gobierno, con el Frente de la Victoria, acá hay algo muy claro. Esto pasó lo que pasó, y la gente votó algunas opciones que a mí me preocupan y muy autoritarias, porque la gente está muy mal. Sí, sin duda. Y esto no pasó. Ahí se nos quedó, ahí. Bueno, igual le mandamos un saludo a Alejandro Banoli. Ya lo vamos a volver a invitar para que venga aquí y charlemos en profundidad. Seguimos hablando de economía porque de eso se ha tratado la elección. Vos no tenés ninguna duda, yo no tengo ninguna duda. Está clarísimo que por ahí, digamos, por ese motivo castigó al gobierno el voto popular del día de ayer. Tenemos otro invitado, señores, que está con nosotros, Sergio Chous, economista. Hola, Sergio, bienvenido. ¿Cómo va? Hola, Pablo. Muy Te buenas. sigo siempre en Twitter. Muy interesante tus intervenciones y demás. ¿Cómo andamos? Bien, con expectativa de lo que va a venir y bueno, entendiendo también el mensaje del día de ayer, evaluándolo críticamente, obviamente, pero sin culpabilizar a la población. Lógicamente, el voto es soberano, sagrado, y hay que escuchar lo que dijo, ¿no? Sí, y además es contundente en este caso, ¿no? Nadie puede hacerse el distraído. ¿Qué le faltó a Guzmán para que se dé esto? ¿Cómo podría haberse evitado esto? Bueno, tenés una conjunción de causas. Yo creo que la elección esta es muy parecida a la de 2017, donde llegabas con un primer año muy malo en materia económica. Recordemos que en 2016 la economía había caído también, una situación de caída del poder adquisitivo muy importante, a tono con los tarifazos. Recordemos lo que fueron esos 2 primeros años, que fueron dramáticos, y ahí hubo una licuación de salarios muy importante. Tal vez la diferencia que tenés... que se lo facturó menos en el 2017 al gobierno de Macri el desastre. Lo que pasa es que acá venimos de 4 años de macrismo y 2 de pandemia. Hay una diferencia que se expresa en lo político, que es en las urnas, si bien igual el resultado desde lo político electoral no había sido despampanante, ¿no? En 2017... Pero ganó el gobierno de Macri. Pero ganaron varias provincias, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, después de haber perdido las primarias. Pero yo creo que son 2 factores, ¿no? Por un lado, esto que vos mencionás, venimos de ahora 3 años de caída del poder adquisitivo, 3 años de la economía, 2 por políticas económicas, un tercero por la pandemia, y obviamente pedirle a la población que entienda, que espere
Es irrisorio, es absurdo, Sí, es absurdo. y hay que ponerse en el lugar de mucha gente que la está pasando mal. En 2017 tenías otro colchón, ¿no? Digo, la caída del poder adquisitivo de ese año anterior, de 2016, se había sentido, pero bueno, los salarios todavía ajustados en términos históricos no estaban tan mal. Sí. Y después me parece que hay otro factor que no podemos soslayar, que es el de los medios de comunicación, ¿no? Hoy un poco el jefe de gabinete lo mencionaba, después cada uno Pero le... de verdad crees que lo de los medios, porque yo te digo, le comparto, nosotros hacemos todo el tiempo un análisis del desastre que hay del otro lado, las barbaridades que dicen, la irresponsabilidad, la operación, la mentira, todo eso. Pero eso no te saca plata del bolsillo. No digo que sea el único factor. Yo creo que es un factor más. Cada uno después le pondrá su ponderación. Lo que pasa es que, mirá un caso, ¿no? Vos tenés un candidato. El eje de la campaña de la oposición fue económico, ¿no? De hecho, pusieron en las listas candidatos eminentemente económicos, economistas, de perfil Sí, como económico. Tetaz, por ejemplo, Como Tetaz. insólito, ¿no? Y digo, bueno, ese caso en particular, por ejemplo, es un economista, ex periodista económico, que dijo barbaridades como que la inflación está en tu mente, como que los créditos UBA fueron la mejor modalidad cuando había gente sufriendo, pasándola mal por lo que está teniendo que pagar hoy en día. Y a las luces, digo, fue un mecanismo que no funcionó. Y la verdad es que en la inmensidad de entrevistas que ha dado en estos meses, últimos meses, desde que fue candidato, digo, ¿qué grado de repregunta hubo en los canales en los que fue? ¿Qué cuestionamiento hubo sobre sus ideas? La verdad es que había mucho de escucharlo y anotar y digo, no mucha repregunta, ¿no? Me parece que esa cuestión de los medios de comunicación y cómo eso después se propaga, ¿no? Porque sabemos la dimensión de la batería de medios que estamos hablando. Pero todo eso cae en saco roto si vos tenés a la gente bien desde ya, cuidada, por eso, ¿no? desde ya es insoslayable el factor económico de resultados. Yo creo que esta elección no se plebiscitó y no se puso críticamente un rumbo económico. Nadie que votó a esta administración en 2019 objeta el rol de la industria en el centro de la escena. Yo te lo resumo. Muy lindo el nuevo modelo económico, pero no da resultados, ¿viste? Básicamente, ¿para qué las chicas quieren intervenir, eh? La que quiera. No, estaba escuchando, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Estaba escuchando los análisis macro, ¿no? O sea, el tema de la macroeconomía y de los índices de reactivación, evidentemente la gente no lo percibió. Y aquí está el punto de mirar las finanzas, ¿no? Y pensar en... o el déficit fiscal, ¿no? Hemos hablado muchas veces acá, en un contexto de pandemia y de pérdida de poder adquisitivo y de inflación, a veces pensar en la reducción del déficit fiscal hasta podía llegar a ser percibido como algo cruel, ¿no? Entonces, un shock distributivo me parece que es lo que se necesita en términos urgentes para distintos sectores, ¿no? Recién hacíamos una línea de tiempo de las elecciones 2009 y las medidas urgentes que se tomaron inmediatas y que también incluyeron a los medios de comunicación, como la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual o la AUH en términos de sectores populares inmediatos. Sí, Cintia, yo creo que es evidente e insoslayable cómo se nota hoy, cómo se evidencia la separación entre la macro y la micro, una macro que de a poco se va ordenando después de desequilibrios muy severos y ese puente hasta que le llegue en términos de bienestar, de calidad de vida, de poder adquisitivo a la enorme proporción de la población. Bueno, para transitar ese puente hace falta tiempo, la verdad que no hay soluciones mágicas. Yo evalúo favorablemente cualquier medida en materia distributiva, en materia de mejora de los ingresos. Me parece que, a ver, vos hoy no podés contar una historia en la cual las y los trabajadores del sector privado no perdieron con esta administración, que desde lo estadístico es cierto, pero cuando vos ves la película más larga de 4 años, que hayas tenido en los 4 años una caída del 20,1% y le digas a la población que 20%... Sí, te mantuviste igual, te mantuviste la lona. No, maestro, Claro. eso no está bueno. Claro, votame porque en estos Un 2... kilo de yerba sale 500 pesos. No, es dramático. Che, aguantemos porque estás en la lona. Y no, yo quiero salir de la lona, ¿no? Quiero Ahora, yo pararme. me pregunto acá, desde la macro incluso, si el gobierno no tiene el problema de la frazada corta. ¿Por qué finalmente, y en esa discusión que sabemos se dio en el oficialismo sobre qué hacer con el dinero que, por ejemplo, otorgaba de manera extraordinaria el Fondo Monetario Internacional a los países que necesitaban una asistencia por la pandemia, como fue la Argentina, se termina decidiendo que ese dinero se va a usar a su vez para pagar una cuota pendiente con el Fondo Monetario y no para inyectar dinero, sobre todo además en un año electoral?
No, pero el grado de desequilibrios que vos tenés alguna duda de que se explica en gran medida porque heredaste un país con una crisis de deuda, una crisis de balanza de pagos? Es insoslayable y se evidencia en la respuesta ante la pandemia, ¿no? Hay una perversión ahí. En los primeros meses de impacto de la pandemia, la oposición era la que pedía medidas contracíclicas, medidas de ingresos para hacer frente a las medidas de cuarentena, ¿no? Asistir al sector privado. Meses después, un par de meses después, borrando con el codo lo que escribieron con la mano la oposición, se quejó de los resultados de asistir por medio del ATP, por medio del IFE. Obviamente, ¿qué otra forma tenías de implementarlo que no fuera, en parte a partir de la emisión monetaria, con alguna consecuencia en términos de desequilibrios macro? No tenías alternativas, si no tenías acceso al crédito, porque se lo había consumido absolutamente todo, de forma irresponsable, incluso los 45.000 millones de dólares del FMI, el gobierno anterior. Entonces, me parece que ahí hay una posición maniquea, por un lado, muy oportunista desde lo político y que es verdad, vos en parte estabas mancado de posibilidades de hacer frente de manera suficiente a los impactos de semejante shock que afectó a todo el mundo. Explicar solamente eso, obviamente, te quedás corto y no empatizás con la población. Sergio, ¿crees que obviamente hay que tomar medidas? Está clarísimo que no va a tomar, hay que cambiar. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Crees que ayuda a hacerlo con otras personas? ¿Con cambios de gabinete? No. En lo personal no creo que sea un problema de nombres, porque de nuevo, me parece que lo que se plebiscitó ayer de manera crítica no fue el rumbo económico, no fue la disyuntiva entre si queremos tener industria o no tenemos, claro. Si queremos tener mercado interno fuerte o no, si queremos una política de desendeudamiento o no. Me parece que se plebiscitaron resultados que no fueron satisfactorios. Los resultados siempre se leen en un contexto. Obviamente llorar sobre el contexto es un consuelo de tontos, pero me parece que en términos de personas vos cambiás una figurita y ¿qué lográs? Está bien, oxigenás políticamente. Expectativas, oxigenas un poco políticamente, Otra vez destrabás algunas de estas discusiones que se dan hacia adentro de la coalición de gobierno, de qué hacer con los pocos recursos que hay. No, sí. Sí, es así. Ahí es una manta corta, de nuevo, como vos mencionabas. Yo creo que también hay que tener expectativas de que la foto actual es la peor de las fotos, ¿no? En este 2021 tenemos el primer año de recuperación de los últimos 3. En 2022 es muy improbable que no tengas un segundo año de recuperación, que va a ser la primera seguidilla de 2 años seguidos de recuperación en una década. Entonces, me parece que la foto... Pero hay que llegar, hay que llegar. Hay que llegar, obvio, hay un montón de asteriscos, pero la foto de hoy uno tiende a pensar por los fundamentos macro que va a ser la peor foto. Hay que esperar y tampoco tomar decisiones precipitadas que después se te pueden volver como un boomerang, ¿no? Clarísimo, Sergio, muy interesante, La verdad, un gustazo, A ustedes, Pablo. Gusto conocerte. Señores, vamos a la pausa.